En esta ocasión te quiero hablar de la creación del hombre, creación que fue realizada por decreto divino. En un momento determinado dijo, hagamos al hombre. Quiero hablarte en esta oportunidad de los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Hagamos al hombre, fue un decreto divino. Pero eso se da en un primer momento. En un segundo momento, la lógica divina dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y la narrativa nos expresa con detalles cómo es que se da, por lo menos para la comprensión nuestra, cómo es que crea a esta ayuda idónea, es decir, a la mujer. Y la lleva al hombre. Y los asigna en un lugar especial, un lugar determinado, conocido como el huerto del Edén. Esto es importante, la figura del huerto, porque ¿qué es lo que es un huerto? Un huerto es un lugar donde hay hortalizas, de ahí la importancia del nombre del huerto o la huerta. Pero la narrativa bíblica dice que no solamente habían hortalizas, es decir, sino que habían también árboles frutales, pero destacan 2 árboles importantes dentro del huerto. Uno de ellos, el árbol de la vida. Es decir, había acceso para poder comer del árbol de la vida. Ambos, hombre y mujer, podían alargar su mano y comer del árbol de la vida. Pero había un árbol también que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que por alguna razón también Dios lo había puesto en el mismo lugar, con la restricción o la prohibición de no tomar y no comer de ese árbol. Esa fue la prohibición para ambos. Pero en el capítulo 3 aparece una figura mítica, la figura de la serpiente, y aparece iniciando un diálogo mediante un interrogante. ¿No podéis comer de todos los árboles? Y la respuesta no se hace esperar de parte de la mujer o la idónea en este caso. No, dice, el día que de él comamos, Dios ha dicho que vamos a morir. Y la respuesta de este diálogo, precisamente en la figura mítica, es: no moriréis. Parte del engaño ya. Sino que sabe Dios que el día que de él comieres seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en ese momento dice la Escritura, por lo menos de acuerdo a la narrativa, que la mujer alarga su mano y toma del árbol que tenía una restricción. Interesante, podían comer de todo, del árbol de la vida, de los otros árboles que por supuesto dice la narrativa que eran llamativos a la visión, es decir, a la óptica humana. Pero alarga su mano y la Biblia dice que también da a su marido, dice, por lo menos el capítulo 3, y entonces se da una situación, descubren que ellos estaban desnudos, perdiendo en ese momento uno de los aspectos o rasgos importantes como características del momento, que era la inocencia que solamente la encontramos precisamente ahora en los niños, por lo cual dijo Jesús: si no os hacéis como niños, no podréis ver el reino de Dios. Se pierde la inocencia, descubren que están desnudos. Y sin darse cuenta, a partir de ese momento hace introducción lo que más se teme, que es la muerte. Ahora, hay un aspecto interesante, y el aspecto interesante es la tentación que provoca aquellas palabras: no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios. La tentación de querer ser como Dios, lejos o al margen de Dios. Este es un detalle también interesante. Es de entender que para el momento había una restricción que era un mandato o un mandamiento. De todos los árboles podéis comer, pero aquí está un árbol con una restricción: menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podréis comer. Había una restricción, una prohibición, y las consecuencias eran de que iba a morir. Ahora, en ese momento se marca, por supuesto, una separación, de tal manera que Dios se ve en la obligación de expulsarlos del jardín, dejando el huerto con los árboles pertinentes que ya mencionamos: el árbol del conocimiento del bien y del mal, y algo más importante, el árbol de la vida. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Primero,
porque el árbol de la vida solamente puede ser recuperado ahora en Cristo Jesús. El hombre por naturaleza muere en el aspecto físico y muere también en el aspecto espiritual. Y esta vida solamente puede ser recuperada ahora en aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Yo quiero dejar este momento para que reflexiones sobre la importancia que tiene la persona de Jesús. Es el árbol de la vida que en realidad podemos recuperar siempre y cuando abramos nuestra vida y nuestro corazón a Él.